Tras la conquista de México en 1521, la corona española buscó evangelizar a los pueblos indígenas. Para ello, llegaron diversas órdenes religiosas, siendo los franciscanos los primeros en desarrollar una importante labor educativa. Los frailes franciscanos comprendieron que la educación sería una herramienta fundamental para difundir la educación y la religión católica y facilitar el dominio político de la Nueva España. Los franciscanos llegaron a la Nueva España en 1524, conocidos como los 12 apóstoles de México. Su labor se enfocó principalmente en la educación y evangelización. Fundaron escuelas, hospitales y centros de enseñanza básica, destacando por su interés en aprender las lenguas indígenas, lo que facilitó su comunicación con los pueblos. Utilizaron métodos innovadores como el teatro, la música, el canto y los pictogramas, y entre sus figuras más importantes se encuentran Fray Pedro de Gante y Fray Bernardino de Sahagún. Los franciscanos fundaron las primeras instituciones educativas formales en el territorio de la Nueva España. Su objetivo principal era enseñar la doctrina cristiana, difundir la lengua española y modificar las costumbres indígenas que eran consideradas paganas o incompatibles con la religión católica. En estas escuelas se enseñaba lectura, escritura, canto religioso, catecismo y oficios artesanales, por lo que generalmente funcionaban junto a conventos y templos. Aunque su finalidad principal era religiosa, estas instituciones sentaron las bases del sistema escolar en México. Los franciscanos fueron pioneros en la educación. A su llegada, Fray Pedro de Gante fundó la primera escuela en Texcoco. En 1536 se establecieron el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, la primera institución para los altos estudios o educación superior indígena. Entre las principales escuelas que construyeron se encuentran la Escuela de Texcoco en 1523, enfocada en enseñar doctrina, oficios y primeras letras a los indígenas. La Escuela de San Francisco de México, fundada poco después de la Escuela de Texcoco, comenzó a enseñar en Ciudad de México, instruyendo a cientos de niños en artes, música y gramática. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, con apoyo de la nobleza indígena. Fue la primera escuela de educación superior en donde enseñaban latín, retórica, medicina, filosofía, teología, entre otros. Y también se encontraban algunas escuelas anexas a conventos. Estas funcionaban como internados en otras escuelas como en Tlaxcala, Cautitlán y Tepoztlán. El sistema educativo franciscano se dividía en el patio, que era la instrucción masiva, y en aposentos o internados para los hijos de caciques y altos rangos prehispánicos. Los franciscanos también impulsaron los oficios para mejorar la productividad económica en la colonia. Entre estos oficios se encontraban la carpintería, herrería, albañilería, agricultura, tejido y pintura. Esta formación buscaba integrar a los indígenas al sistema económico colonial y podría considerarse uno de los antecedentes más importantes de la educación técnica mexicana. Durante el siglo XVI la educación femenina era muy limitada.
Las niñas aprendían principalmente de doctrina religiosa, costura, bordado y labores domésticas. El objetivo era prepararlas para el matrimonio o la vida religiosa. Aunque era restringida, la educación representó uno de los primeros esfuerzos organizados para atender a las mujeres dentro del sistema educativo colonial. Además de los franciscanos, otras órdenes religiosas desempeñaron un papel fundamental en la educación novohispana, como los dominicos y agustinos. Los dominicos llegaron poco después de los franciscanos y se establecieron principalmente en Oaxaca y Chiapas. Su labor se centró en la enseñanza doctrinal y en la defensa de los derechos de los indígenas. Algunos dominicos, como Bartolomé de las Casas, cuestionaron los abusos cometidos después de la conquista y se distinguieron por su formación intelectual y participación en debates teológicos y éticos sobre la colonización. Los agustinos se establecieron en diversas regiones del centro de la Nueva España. Su labor educativa combinó la enseñanza religiosa con la instrucción en oficios y técnicas agrícolas. Construyeron importantes conventos que funcionaban como centros educativos. Se enfocaron en la organización comunitaria y en la transmisión de los valores cristianos mediante la disciplina y el trabajo. Uno de los personajes más destacados de la educación durante la época colonial fue Vasco de Quiroga, conocido también como Tata Vasco por el cariño y respeto que le tenían los pueblos indígenas. Llegó a la Nueva España en 1531 y fue nombrado posteriormente como primer obispo de Michoacán. Él se preocupó profundamente por las dificultades que enfrentaban los indígenas y observó cómo sufrían explotación, pobreza, el despojo de sus tierras y la falta de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Ante esta realidad, buscó una alternativa que permitiera protegerlos y promover su bienestar integral. Su proyecto estuvo inspirado en la obra Utopía, escrita por Tomás Moro, donde se describe una sociedad ideal basada en la justicia, la cooperación y el trabajo comunitario. Él intentó adaptar estas ideas al contexto novohispano mediante la creación de los hospitales pueblo. Estos no eran únicamente centros de atención médica, sino que funcionaban como comunidades organizadas donde los indígenas podían vivir, aprender y trabajar de manera colectiva. En ellos se educaba en religión y moral, lectura, escritura y doctrina cristiana. También se capacitaba en oficios, se brindaba atención médica y asistencia social. Existía organización comunitaria basada en la cooperación y protección frente a abusos. La educación ocupaba un lugar central dentro de este proyecto, por lo que se enseñaban oficios como la agricultura, la ganadería, la carpintería, alfarería, herrería, tejido y artesanías. El objetivo de Vasco de Quiroga era que los indígenas adquirieran conocimientos útiles para lograr la autosuficiencia económica y mejorar la calidad de vida. Uno de los aspectos más importantes de su propuesta fue que respetó varios elementos de la organización social indígena, pues aunque buscaba evangelizar a la población, también procuró conservar ciertas costumbres, formas de trabajo colectivo y tradiciones, permitiendo que estas comunidades mantuvieran parte de su identidad cultural mientras se incorporaban en las nuevas formas de organización económica y educativa de la Nueva España. Los hospitales pueblo más importantes se fundaron en Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna.
La obra de Vasco de Quiroga dejó una profunda huella en la historia educativa de México, siendo considerado uno de los principales humanistas de la Nueva España y un pionero de la educación social y rural en México. La educación colonial en la Nueva España estuvo dirigida principalmente a la evangelización y al control social de la población indígena. Sin embargo, dentro de este contexto surgió una institución educativa, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, considerada la primera institución de educación superior para indígenas en América. Fue fundada en 1536 en Tlatelolco por los frailes franciscanos con el apoyo de las autoridades virreinales. Su creación respondió a la necesidad de formar jóvenes indígenas de familias nobles que pudieran desempeñar funciones de liderazgo dentro de sus comunidades y colaborar con la administración colonial y la evangelización. El objetivo principal de este colegio era formar líderes, preparar auxiliares para las labores de evangelización, capacitar traductores e intérpretes, difundir la cultura europea y cristiana, facilitar la administración de territorios indígenas y crear una élite indígena educada que sirviera de enlace entre ambos mundos. El nivel académico del colegio era muy avanzado para la época. Los estudiantes recibían formación en latín, gramática, retórica, filosofía, teología, música, lógica, escritura y lectura, además de doctrina cristiana. El estudio del latín tenía especial importancia, ya que era la lengua utilizada en gran parte de la educación superior europea y en los textos religiosos. La enseñanza se inspiró en las ideas del humanismo renacentista y los alumnos aprendían mediante la lectura, el análisis de textos y la discusión de ideas. Se promovía el desarrollo intelectual y lingüístico de todos los estudiantes. Los estudiantes y egresados de este colegio colaboraron con los frailes en la recopilación de información sobre las culturas indígenas, logrando así la, em, hacer la historia de los pueblos originarios, las lenguas indígenas, las costumbres y tradiciones prehispánicas, los saberes religiosos y culturales de la Mesoamérica prehispánica. A pesar de sus avances, el proyecto enfrentó diversos obstáculos, como la escasez de recursos económicos, la disminución del apoyo por parte de las autoridades, prejuicios de algunos sectores españoles, epidemias y cambios en las prioridades educativas de la colonia. El Colegio Santa Cruz de Tlatelolco es considerado un antecedente de la educación intercultural y uno de los esfuerzos más significativos para brindar educación superior a los pueblos indígenas durante el periodo colonial en México. Mientras la educación indígena tenía objetivos evangelizadores, las élites españolas y criollas accedían a una formación mucho más amplia y especializada. El Virreinato de la Nueva España, de 1535 a 1821, fue una entidad del Imperio Español con capital en la Ciudad de México, gobernada por un virrey como representante del rey español. Su territorio abarcó México, parte de Estados Unidos, Centroamérica y Filipinas, siendo una de las colonias más ricas de España. Su economía se basó en la minería, la agricultura y el comercio, mientras que su sociedad se organizó en castas. Culturalmente destacó el sincretismo entre tradiciones indígenas, españolas y africanas, así como el desarrollo del arte barroco y la producción intelectual.
La educación como proceso social se transmitía de generación en generación mediante usos y costumbres, aunque muchos avances educativos podían perderse con el tiempo. Durante este periodo, la educación siguió estando controlada principalmente por instituciones religiosas y la educación elemental incluía la lectura, escritura, doctrina cristiana y oficios. La enseñanza se basaba principalmente en la memorización y contaba con escasos recursos didácticos. Además, la educación era desigual. Los hombres tenían mayores oportunidades mientras las mujeres recibían una instrucción limitada a labores domésticas y religión. Hacia finales del siglo XVIII, la Ilustración impulsó cambios promoviendo la educación técnica y el desarrollo de actividades como la agricultura y la industria. La Real y Pontificia Universidad de México fue la institución de educación superior más importante de la Nueva España y una de las primeras universidades fundadas en el continente americano. Fue creada por cédula real del rey Carlos I de España el 21 de septiembre de 1551 e inició formalmente actividades en 1553 en la Ciudad de México. Esta universidad contaba con 4 facultades principales: teología, que era considerada la más importante, se dedicaba al estudio de la doctrina cristiana, a las sagradas escrituras y a la formación de sacerdotes y religiosos. Derecho, preparaba a abogados, jueces y funcionarios encargados de aplicar las leyes de la corona española y de la Iglesia. Medicina, formaba médicos que atendían las necesidades de salud de la población colonial. Aquí los estudiantes aprendían anatomía, diagnóstico y tratamientos basados en conocimientos científicos de la época. La última es artes, que funcionaba como una facultad preparatoria, donde se estudiaban materias como gramática, filosofía, lógica, retórica y literatura. Estos conocimientos servían como base para estudiar estudios en las demás facultades. La Real y Pontificia Universidad de México tenía como principales objetivos formar funcionarios para la administración colonial, preparar sacerdotes y miembros del clero, participar en la capacitación de profesionales, desarrollar la vida intelectual de la colonia, difundir la cultura y el pensamiento europeo y fortalecer la presencia política y religiosa de la colonia de la Nueva España. La enseñanza estaba basada principalmente en la filosofía escolástica, que combinaba la razón con la doctrina religiosa. Así las clases se impartían en latín y los estudiantes debían participar en debates académicos, lectura de textos clásicos y exámenes orales. El acceso a la universidad estaba reservado principalmente para españoles y criollos, por lo que gran parte de la población indígena, mestiza y de bajos recursos tenía pocas posibilidades de ingresar. Durante casi 3 siglos, la Real y Pontificia Universidad de México desempeñó un papel central en la formación académica de la Nueva España. Su influencia se extendió a la política, la religión, la ciencia y la cultura, convirtiéndola en una de las instituciones educativas más relevantes del periodo colonial y en un referente histórico de la educación superior en México. Los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1572 y tuvieron un papel clave en la educación de criollos y españoles. Se destacaron por su alto nivel académico y por la fundación de colegios donde se impartían estudios avanzados en filosofía, ciencias, humanidades y teología. Su modelo educativo era más estructurado y riguroso.
También participaron en misiones en el norte del territorio de la Nueva España. Fueron expulsados en 1767 por órdenes de la corona española, lo que afectó significativamente el sistema educativo. Estas órdenes religiosas no solo se encargaron de la evangelización, sino que fundaron escuelas, colegios y universidades, enseñaron lectura, escritura, doctrina y oficios, tradujeron textos religiosos a lenguas indígenas, crearon materiales didácticos, impulsaron el uso de la música, el teatro y el arte como herramientas pedagógicas, contribuyeron al sincretismo cultural entre lo indígena y lo español, y gracias a su labor se establecieron las bases del sistema educativo en la Nueva España. Aunque la educación estaba fuertemente orientada a la religión, también permitió la difusión de conocimientos básicos y el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje. No obstante, esta educación fue desigual, ya que los indígenas mestizos y castas recibieron una formación limitada, mientras que los criollos y españoles accedieron a niveles educativos superiores. En conjunto, toda la educación colonial de la Nueva España fue un instrumento de evangelización y control social, pero también permitió la difusión de conocimientos y sentó las bases del sistema educativo en México. Durante la época colonial, las oportunidades educativas para las mujeres eran muy limitadas. La mayoría aprendían en el hogar actividades relacionadas con la religión, las labores domésticas y el cuidado de la familia. Sin embargo, una de las instituciones más importantes para la educación femenina fue el Colegio de las Vizcaínas, fundado en 1767 en la Ciudad de México. Su nombre oficial fue Real Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, y fue creado por miembros de la comunidad vasca establecida en la Nueva España. Constituyó un elemento educativo innovador porque ofrecía formación a las niñas y jóvenes en una época donde las mujeres no podían acceder a la enseñanza escolar. Las mujeres recibían educación básica en sus hogares y conventos, y el Colegio de las Vizcaínas fue fundado con el propósito de educar a niñas y jóvenes, proporcionar protección y asistencia a huérfanas, fomentar la formación moral y religiosa, preparar a las mujeres para desempeñar su papel dentro de la sociedad colonial y promover valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo. Esta institución no dependía directamente de órdenes religiosas, lo que le otorgó características particulares dentro del sistema educativo novohispano. En este colegio, las alumnas recibían una formación acorde a las ideas y necesidades de la sociedad novohispana, por ejemplo, en lectura, escritura, religión y doctrina cristiana, urbanidad y buenas costumbres, costura, bordado, tejido y labores domésticas. Estas enseñanzas buscaban proporcionar conocimientos elementales y preparar a las mujeres en la vida familiar y social. Se consideraba que las mujeres debían ser buenas esposas, madres y administradoras del hogar, por lo que gran parte de la enseñanza estaba orientada a estas funciones. El colegio permitió que muchas niñas aprendieran a leer y escribir, habilidades que no estaban al alcance de gran parte de la población femenina de la época. El Colegio de las Vizcaínas representa un importante avance en la historia de la educación femenina en México, porque fue una de las primeras instituciones educativas para mujeres, ofreció formación formal
contribuyó a la alfabetización, proporcionó asistencia y protección y favoreció la formación cultural y moral. Durante el siglo XVIII surgió la Ilustración. Este movimiento promovía la razón, la ciencia, el pensamiento crítico y la observación. Sus ideas comenzaron a influir en la educación novohispana. El criticismo fue una corriente filosófica que surgió durante la Ilustración y alcanzó su mayor desarrollo con las ideas de Immanuel Kant. Esta corriente buscó explicar cómo se produce el conocimiento humano, promoviendo que éste no depende únicamente de la experiencia ni exclusivamente de la razón, sino de la interacción entre ambos elementos. En el ámbito educativo, el criticismo representó un cambio importante porque cuestionó los métodos tradicionales de enseñanza basados únicamente en la memorización y la repetición de contenidos. Según esta perspectiva, aprender significa comprender, analizar y reflexionar sobre la información percibida. El criticismo sostenía que el ser humano no debía aceptar las ideas como verdaderas sin antes examinarlas cuidadosamente. Para alcanzar un conocimiento válido, era necesario utilizar la razón crítica y analizar la información de manera consciente. Por ello, se consideraba fundamental que los estudiantes desarrollaran capacidades como la reflexión, el cuestionamiento, analizar la información, comprender las causas y consecuencias de los fenómenos y formular juicios basados en la razón. Antes de la influencia del criticismo, gran parte de la enseñanza se centraba en la memorización de textos, doctrinas y reglas. Los alumnos tenían un papel pasivo, limitado a repetir lo enseñado por el maestro, y con la llegada de las ideas críticas comenzó a promoverse una educación donde el estudiante participara activamente en su proceso de aprendizaje. Esto impulsó cambios como mayor importancia del razonamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el uso de preguntas y debates en clase, el análisis de problemas y situaciones reales, comprensión antes de repetición y la participación activa del estudiante. En esta perspectiva, el maestro dejó de ser únicamente un transmisor de conocimientos para convertirse en una guía que ayudara a los alumnos a desarrollar sus capacidades intelectuales. Su función consistía en estimular la curiosidad, promover la reflexión, favorecer el análisis de ideas, orientar la búsqueda del conocimiento e impulsar la formación de criterios propios. La influencia del criticismo transformó gradualmente los métodos de enseñanza y gracias a esta corriente la escuela comenzó a valorar no solo la acumulación de conocimientos, sino también la capacidad de los estudiantes para pensar, cuestionar, analizar y construir sus propias ideas. Por ello, el criticismo es considerado uno de los antecedentes más importantes de las pedagogías modernas, centradas en el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual del estudiante. La Compañía Lancasteriana fue una de las instituciones educativas más importantes en los primeros años del México independiente. Se fundó en 1822 con el propósito de ampliar el acceso a la educación básica en un país que enfrentaba altos niveles de analfabetismo, escasez de escuelas y falta de maestros capacitados. Su sistema educativo se basó en el método de enseñanza mutua o sistema lancasteriano, creado por Joseph Lancaster.
Este método permitía educar a un gran número de alumnos con pocos recursos y con un número reducido de docentes. Em, la característica principal de este sistema eran los llamados monitores. Estos eran los alumnos más avanzados que ayudaban al maestro en la enseñanza de sus compañeros. El proceso funcionaba de la siguiente manera. El maestro enseñaba a los monitores. Los monitores transmitían los conocimientos a pequeños grupos de alumnos. El maestro supervisaba el trabajo general del aula. Se utilizaban ejercicios repetitivos para reforzar el aprendizaje y se mantenía una estricta organización y disciplina. Gracias a este sistema, un solo maestro podía atender a cientos de estudiantes. Las escuelas lancasterianas enseñaban principalmente lectura, escritura, aritmética básica, doctrina moral y religiosa y normas de conducta y disciplina. La Compañía Lancasteriana desempeñó un papel fundamental en la educación mexicana porque contribuyó a reducir el analfabetismo, extendió la educación elemental, sentó las bases para la organización del sistema escolar nacional, formó a numerosos docentes, favoreció la expansión de la educación pública, entre otras razones. Por ello, se considera una de las instituciones educativas más influyentes de los primeros años del México independiente. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores más influyentes de la historia de la educación. Sus ideas pedagógicas, expuestas principalmente en su obra Emilio o de la educación, transformaron la manera de entender la infancia y el proceso educativo. Rousseau criticó la educación tradicional de su época porque consideraba que obligaba a los niños a aprender contenidos que no correspondían a su edad ni a sus necesidades naturales. Rousseau afirmó que la educación debía organizarse en función a las características y necesidades del niño, y no de los intereses de los adultos. Esta idea representó una ruptura con los modelos educativos tradicionales, donde el alumno tenía un papel pasivo. Según Rousseau, el pensamiento humano ocurre de manera gradual y cada etapa posee características propias. Por ello, el educador debía respetar los ritmos naturales del crecimiento y aprendizaje del niño, evitando imponer conocimientos para los cuales no estuviera preparado. Él también sostenía que el aprendizaje más valioso surge del contacto directo con la realidad. Proponía así que los niños exploraran su entorno, observaran fenómenos naturales, experimentaran por sí mismos y descubrieran conocimientos mediante la práctica. De esta manera el aprendizaje se volvía más significativo y duradero. En este modelo el maestro no debía limitarse a transmitir información, ya que su función era crear las condiciones adecuadas para que el alumno descubriera y contribuyera en la construcción de su propio aprendizaje y conocimientos. El educador así actuaba como una guía y orientador que respetaba la libertad y el desarrollo del estudiante. Las ideas de Rousseau influyeron especialmente en la Escuela Nueva, que retomó principios como el aprendizaje activo, el respeto a la infancia, la educación centrada en el alumno, la importancia de la experiencia y el desarrollo integral del ser humano. Tras la Revolución Mexicana, el país enfrentaba una crisis educativa profunda. El analfabetismo afectaba a más del 70% de la población. La desigualdad era enorme, ya que las comunidades rurales e indígenas carecían de escuelas, maestros y materiales, y la cobertura escolar era limitada, y su acceso seguía siendo un privilegio. Además, con la revolución,
Existía también un alto índice de pobreza y marginación. Estos desafíos impulsaron la urgente necesidad de reformar, democratizar y organizar la educación en México. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca y falleció el 30 de junio de 1959 en Ciudad de México. Fue un político, abogado, escritor, educador y filósofo, primer secretario de Educación Pública en México, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Se le conoce como el fundador de la Secretaría de Educación Pública en México, desde el cual desarrolló una extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre del Maestro de la Juventud de América. Vasconcelos presidió el Ateneo de la Juventud de México en 1909 y participó en el movimiento revolucionario de 1910, incorporándose al movimiento maderista y también carrancista. Vasconcelos desarrolló una visión del hombre como un ser en constante evolución y transformación. Argumentó que el hombre es un ser que trasciende las barreras raciales y culturales. Para él, la mezcla de razas y culturas es lo que enriquece a la humanidad y la lleva hacia una nueva etapa de desarrollo. Habla acerca mm, de que lo natural no es realmente lo natural, sino que es la apariencia humanizada desde los orígenes de nuestro conocimiento. La afirmación de que lo natural se torna humano desde que lo toca el ímpetu del hombre. Vasconcelos consideraba que la educación es el medio fundamental para lograr la transformación y el progreso de una sociedad. Creía que a través de la educación se pueden superar las desigualdades sociales y construir un país más justo y equitativo. Para Vasconcelos, la educación es el medio para liberar el potencial humano y alcanzar la plenitud como individuos y como sociedad. La educación que anhelaba es aquella que da destino, sentido y unidad al ser humano, al colmar su anhelo de superación, trascendencia y apertura, y al ponerlo en contacto con las construcciones más excelsas de la humanidad a través de la cultura. Vasconcelos elaboró su reflexión educacional desde la política, entendiendo a esta como una lucha por el poder, la decisión y el control. Y apreció que la educación era una herramienta fundamental para abordar los males y desafíos del país. Él creía que los educadores debían tener en cuenta que el fin capital de la educación era formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás, siendo el principal objetivo de la educación el formar individuos libres y autónomos capaces de pensar libremente y tomar decisiones informadas. Para lograrlo, consideraba fundamental el acceso universal a la educación, sin importar la condición social, económica o étnica del estudiante. Su programa educativo se basaba en que la educación debía ser accesible para todos, promoviendo la educación como una herramienta de liberación, y por ello propuso la creación de escuelas rurales para llevar la educación a las zonas más marginadas del país.
La educación integral debía em, enseñar conocimientos académicos, habilidades prácticas, valores cívicos, debía promover la educación artística y cultural. También propuso la creación de bibliotecas públicas para fomentar el hábito de la lectura. La educación debía ser laica, debía promover la tolerancia y el respeto a todas las creencias. En los principios pedagógicos que poseía Vasconcelos, el niño no era el eje, sino el fin y el objetivo de la enseñanza, lo más delicado en su desarrollo y debía ser dirigido por el educador. El eje de la enseñanza era la conciencia del maestro. Decía también que el maestro debía ser un modelo del padre, debía ser una autoridad, pero debía ser una autoridad con amor y respeto. Vasconcelos elaboró un método educativo basado en tres áreas: la física, que contenía el conocimiento teórico práctico; la ética, para el desarrollo del pensamiento y la comprensión; y el arte, que debía fascinar y engendrar dicha en el estudiante. En su sistema del saber se encontraba el conocimiento objetivo, que comprendía ciencias como matemáticas, geografía, historia natural, física y química, y lógica. El conocimiento ético, que era la conducta, comprendía la biología, fisiología, psicología, la moral, historia y la sociología. Y el conocimiento estético, el espíritu, que comprendía la plástica, la música, poética, filosofía y la religión. Vasconcelos también propuso un ideal de la escuela. En esta, el programa debía estar incorporado también a la salud e higiene. Debía brindar un examen médico previo al ingreso escolar para aislar y curar a los niños enfermos. También debía contar con un baño, ya que debía ser un derecho para los alumnos el poder asearse. El baño debía ser higiénico, contar con agua caliente y debía ser atractivo para el alumno. Él decía que no debe haber educación física sin un baño. También debía haber un comedor escolar. La alimentación debía estar dirigida por expertos. Se debía brindar también servicio dental, donde hubiera una instalación de dispensarios gratuitos. Cada salón debía tener un botiquín. El gimnasio debía ser amplio y con las características adecuadas para que se brindara educación en gimnasia rítmica y deporte. Cada escuela debía tener un campo deportivo. Él decía que toda la educación deportiva, toda la cultura física y el deporte fomentaba valores como la lealtad y el trabajo en equipo. Además, la escuela debía ofrecer talleres orientados al trabajo del campo, costura y cocina obligatorias para las alumnas. El trabajo que se diera en estos talleres debía ser útil para el alumno y su vida después de la escuela. Mm, El método educativo, según Vasconcelos, debía adaptarse a cada niño y el maestro debía defender el derecho del alumno a la información. Vasconcelos influyó en la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921. La creación de la SEP se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Obregón, quien impulsó la consolidación del Estado revolucionario, ya que antes de 1921
La educación en México se encontraba desorganizada y descentralizada, dependiendo en gran medida de los municipios y los gobiernos estatales, lo que generaba grandes desigualdades en el acceso, la calidad educativa y los conocimientos que se impartía en cada escuela. El principal impulsor de la SEP, como ya mencioné, fue José Vasconcelos, quien fue nombrado su primer titular o secretario. Desde su creación, la SEP se estructuró en varios departamentos, entre ellos el de educación escolar, bibliotecas y bellas artes, lo que evidencia que este proyecto no se limitaba a la instrucción básica, sino que abarcaba una visión integral de la cultura. Uno de los objetivos principales de la SEP fue combatir el alto índice de analfabetismo que predominaba en el país. Para lograrlo se impulsaron campañas de alfabetización masiva y se promovió la expansión del sistema educativo hacia las zonas rurales. Uno de los logros más importantes de la SEP fue la creación de escuelas rurales, cuyo objetivo era llevar la educación a las zonas más alejadas y marginadas del país. En estas escuelas no solo se enseñaba teoría o escritura y cálculo, sino que se incluían conocimientos prácticos relacionados con la vida cotidiana del alumno, como la agricultura y la ganadería, además de la higiene y la organización comunitaria, vinculando así la educación directamente con las necesidades sociales del entorno. Asimismo, la SEP impulsó fuertemente la formación de maestros, quienes eran considerados los agentes fundamentales del cambio social. Los docentes no solo enseñaban contenido académico, sino que también transmitían valores nacionales y actuaban como líderes comunitarios. En muchos casos trabajaban en condiciones precarias, pero desempeñaban un papel esencial en la construcción del nuevo Estado mexicano. Otro eje fundamental fue la difusión cultural. Bajo la dirección de Vasconcelos se promovió el acceso a la cultura como un derecho de todos los mexicanos. Se crearon bibliotecas públicas, se impulsó a la edición y distribución de libros clásicos a bajo costo o de manera gratuita. Además, se fomentó el desarrollo de las artes como medio mexicano, destacando el impulso al muralismo mexicano, en el que participaron artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siquieros. Estos murales se ubicaban en espacios públicos y buscaban educar al pueblo mediante representaciones visuales de la historia, la lucha social y los valores nacionales. La SEP promovió una educación laica, gratuita y con sentido social, en concordancia con los principios establecidos en el artículo tercero constitucional de 1917. Esto implicaba una educación desligada de cualquier doctrina religiosa y orientada al desarrollo integral del individuo. Este proceso permitió que la educación se transformara en un instrumento clave para la construcción de una nueva identidad nacional y para el desarrollo del país, sentando las bases del sistema educativo moderno que continúa evolucionando hasta la actualidad. Lázaro Cárdenas del Río fue uno de los presidentes más importantes en la historia de la educación mexicana. Durante su gobierno, de 1934 a 1940, se impulsó la educación socialista, basada en la reforma al artículo tercero constitucional, realizada en 1934. Esta política buscaba transformar la educación y la sociedad mexicana para promover la justicia social, la igualdad de oportunidades
y el desarrollo económico del país. La herramienta principal era la educación. La escuela debía contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo y el progreso nacional. El gobierno cardenista consideró que impulsar un cambio social mejoraría las condiciones de vida de la población postrevolucionaria. La educación socialista tenía como principales objetivos fomentar la conciencia social para que los estudiantes comprendieran los problemas económicos y sociales del país y desarrollaran valores de solidaridad, cooperación y justicia. Reducir las desigualdades. La educación debía llegar a todos los sectores de la población, especialmente a campesinos, obreros y grupos históricamente marginados. Vincular escuela y trabajo. La enseñanza debía relacionarse con actividades productivas para que los estudiantes adquirieran conocimientos útiles para la vida y el desarrollo de sus comunidades. Promover el pensamiento científico. Se impulsó una educación basada en la observación, la experimentación y el conocimiento científico, alejándose de todas las explicaciones dogmáticas. Fortalecimiento de la educación rural. Uno de los principales logros del gobierno de Cárdenas fue el impulso a la educación rural. Para ello se realizaron acciones como la creación de escuelas rurales, la formación de maestros rurales, el establecimiento de internados y centros educativos campesinos, programas de alfabetización y la vinculación de la escuela con proyectos agrícolas y comunitarios. Los maestros rurales desempeñaron un papel fundamental, ya que además de enseñar, colaboraban en actividades de salud, organización comunitaria y desarrollo económico local. La política educativa de Lázaro Cárdenas fue relevante porque amplió el acceso a la educación en zonas rurales, combatió el analfabetismo, promovió la justicia social y la igualdad educativa, fortaleció la educación pública, vinculó la enseñanza con las necesidades de la población trabajadora, consolidó el papel de la educación como un instrumento de transformación social. Por ello, el cardenismo es considerado una de las etapas más importantes en la historia educativa de México. Narciso Bassols fue uno de los principales impulsores de las reformas educativas durante el periodo postrevolucionario. Como secretario de Educación Pública entre 1931 y 1934, promovió cambios orientados a modernizar la enseñanza y fortalecer el carácter laico del sistema educativo nacional. Bassols consideraba que la educación debía contribuir al desarrollo de una sociedad racional, científica y democrática, capaz de superar el atraso y las desigualdades existentes. Los principios de su propuesta educativa eran la educación laica, la educación científica y la formación racional. Entre sus principales acciones destacan el fortalecimiento de la educación pública, el impulso a la educación rural, la promoción de la educación sexual en las escuelas, la difusión del pensamiento científico, la formación de docentes comprometidos con la transformación social y la defensa de la educación gratuita y laica. Uno de los aspectos más controvertidos de su gestión fue la propuesta de incorporar la educación sexual en las escuelas. Bassols consideraba que los estudiantes debían recibir información científica sobre el cuerpo humano y la salud para favorecer su desarrollo integral. Esta propuesta generó fuertes críticas por parte de los sectores conservadores y religiosos, pero la importancia histórica de la labor de Bassols fue fundamental porque rechazó el carácter laico y dogmático
impulsó reformas educativas modernas, defendió la enseñanza basada en el conocimiento y la libertad de adquirir pensamiento y conocimientos, y sentó las bases futuras para el modelo y la educación en México. Gracias a sus aportaciones, Basols es considerado una de las figuras más influyentes en la construcción del sistema educativo moderno. A lo largo de la historia de México, hemos contado con pensadores y educadores visionarios que transformaron profundamente la enseñanza. En este bloque encontramos a grandes pensadores como Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Enrique Lauscher, Enrique Rebsamen y Carlos A. Carrillo. Todos estos pensadores aportaron en la construcción del sistema educativo nacional y sentaron bases para una educación laica, científica, humanista y centrada en el estudiante. Ignacio Ramírez, también conocido como el Nigromante, vivió de 1818 a 1879. Fue uno de los pensadores más importantes del liberalismo mexicano del siglo XIX. Destacó como escritor, periodista, abogado, político y educador. Debido a su gran capacidad intelectual, recibió su sobrenombre. Él consideraba que la educación era fundamental para construir una sociedad más libre, justa y democrática. Sus ideas influyeron en las reformas educativas impulsadas durante el periodo liberal. Él defendió la educación laica, consideraba que la enseñanza debía ser libre de influencias religiosas para garantizar la libertad de conciencia. También la libertad de pensamiento, así como el acceso universal al conocimiento, ya que consideraba que el conocimiento era una herramienta para combatir la desigualdad. Sus ideas contribuyeron al fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita que posteriormente se consolidaría en el país. Ignacio Manuel Altamirano vivió de 1834 a 1893. Fue uno de los intelectuales más destacados del siglo XIX. De origen indígena, logró acceder a la educación superior y se convirtió en un importante promotor de la cultura y la enseñanza en México. Altamirano consideraba que la escuela debía contribuir a la construcción de una identidad nacional después de los conflictos de la Revolución. Entre sus principales aportaciones estaban la educación nacionalista. Él impulsó una educación orientada a fortalecer el amor por México y el conocimiento de la historia nacional. También fomentó la cultura mexicana, promoviendo el estudio de la literatura, las tradiciones y los valores nacionales para fortalecer el sentido de pertenencia. Igualmente aportó en la formación cívica, ya que consideraba que la escuela debía formar ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo y la unidad del país. Sus ideas ayudaron a consolidar una educación enfocada en la construcción de la identidad nacional mexicana, y por ello es considerado un gran representante de la educación en este periodo. Enrique Lauscher fue un pedagogo alemán que desarrolló gran parte de su obra educativa en México durante el siglo XIX. Vivió de 1837 a 1890.
Llegó a México durante el siglo XIX y introdujo métodos activos al país. Propuso que los estudiantes participaran de manera más activa en su aprendizaje mediante la observación, la práctica y la experimentación. Impulsó la preparación especializada de los maestros para mejorar la calidad educativa. También introdujo nuevas estrategias didácticas que buscaban superar los métodos tradicionales. Su trabajo favoreció la formación del sistema educativo mexicano y la profesionalización de la labor docente. Enrique Rebsamen vivió de 1857 a 1904. Es considerado uno de los padres de la pedagogía mexicana, debido a la profunda influencia que tuvo en la formación de maestros y en la organización escolar del país. Sus propuestas transformaron la educación mexicana durante el Porfiriato y sentaron bases para el desarrollo de la enseñanza moderna. Entre sus principales aportaciones se encuentran la modernización de las escuelas rurales. Él impulsó la reorganización de las instituciones encargadas de formar docentes. También promovió que los profesores conocieran principios pedagógicos, psicológicos y didácticos para mejorar su práctica educativa. Introdujo métodos de enseñanza centrados en la observación, la comprensión y la participación activa del alumno. Contribuyó a mejorar los programas de estudio, la administración escolar y la preparación profesional del magisterio. Su influencia fue decisiva en la consolidación de la educación normalista mexicana y en la profesionalización docente. Carlos A. Carrillo vivió de 1855 a 1893. Fue uno de los educadores más innovadores de su tiempo, criticando los métodos tradicionales de enseñanza y defendiendo una educación más humana y acorde con las necesidades de los alumnos. Carrillo consideraba que repetir información sin comprenderla limitaba el desarrollo intelectual de los estudiantes. Propuso que la educación debía tomar en cuenta los intereses, las capacidades y experiencias de los alumnos. Defendió que los conocimientos debían relacionarse con la realidad del alumno para facilitar su comprensión y su aplicación. Promovió métodos que permitieran a los estudiantes observar, experimentar, analizar y construir conocimientos propios. Las ideas de Carlos Carrillo anticiparon principios que posteriormente serían retomados por movimientos pedagógicos modernos como la Escuela Nueva. Su defensa de una enseñanza comprensiva y centrada en el estudiante sigue siendo una referencia importante para la educación contemporánea. Gracias a las contribuciones de todos estos autores, la educación mexicana avanzó hacia modelos más científicos, democráticos, nacionales y centrados en el aprendizaje de los estudiantes. La nueva escuela mexicana, NEM, es el modelo educativo actual en México. Surge de la reforma educativa de 2019. Representa un cambio profundo en la forma de concebir la enseñanza, centrada en la equidad, la inclusión y la justicia social. Busca formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su comunidad, recuperando el valor de la escuela pública como pilar del desarrollo nacional. La NEM es un modelo educativo orienta la educación desde el nivel inicial hasta la educación media superior. Tiene como propósito garantizar una educación más humanista, inclusiva, equitativa e integral, centrada en el desarrollo de las personas y de sus comunidades. La NEM busca que la educación no se limite a la transmisión de conocimientos, sino que contribuya a la formación de ciudadanos críticos, participativos, solidarios
y comprometidos con el bienestar colectivo y la transformación social. Se fundamenta en cuatro grandes principios. El primero, la inclusión. Busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades educativas, independientemente de su condición económica, social, cultural, étnica o geográfica. El segundo es la inclusión. Garantiza el derecho a la educación de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que históricamente han enfrentado exclusión o discriminación. El tercero es la excelencia. La NEM promueve el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes mediante una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral. El cuarto es la justicia social. Este modelo pretende reducir las desigualdades y contribuir a la construcción de una sociedad más democrática, solidaria e igualitaria. Así, la NEM propone una educación que coloque al estudiante en el centro del proceso educativo, respete la diversidad cultural y lingüística del país, fortalezca los valores democráticos, favorezca el pensamiento crítico, promueva la participación comunitaria, impulse el desarrollo sostenible y contribuya al bienestar individual y colectivo. La NEM se orienta en el aprendizaje situado, que dice que la enseñanza debe partir de la realidad de los estudiantes y de los problemas de su contexto. Así los conocimientos adquieren sentido cuando se relacionan con experiencias cercanas a la vida cotidiana del alumno. Un ejemplo es analizar la contaminación de la comunidad en la que vive el alumno para aprender ciencias naturales. La inclusión, esta reconoce que todas las personas tienen derecho a aprender y participar plenamente en la vida escolar. Implica eliminar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Un ejemplo es el adaptar actividades para estudiantes con distintas necesidades educativas. La interculturalidad promueve el reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad cultural y lingüística presente en México. Busca favorecer el diálogo entre diferentes culturas en condiciones de igualdad. Un ejemplo de esta orientación es la incorporación de conocimientos, tradiciones y lenguas indígenas en los procesos educativos. El trabajo colaborativo considera que el aprendizaje se favorece cuando los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y alcanzar objetivos comunes, fomentando la cooperación, la responsabilidad compartida, la comunicación y la solidaridad. El pensamiento crítico. Los estudiantes deben aprender a argumentar, investigar, resolver problemas y tomar decisiones fundamentadas para impulsar la capacidad de análisis y reflexión para cuestionar la realidad y comprenderla, con el fin de proponer soluciones a los diferentes problemas que aquejan su contexto. La vinculación con la comunidad. En la NEM, la escuela deja de ser un espacio aislado y se convierte en un agente de transformación social. Se busca que estudiantes, docentes y familias participen en la solución de necesidades y problemáticas comunitarias. La reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 2019, estableció las bases legales de la nueva escuela mexicana y redefinió los principios que deben orientar la educación en el país. Esta dicta que la educación debe ser universal, inclusiva, política, es decir, que el Estado debe garantizar este derecho, gratuita, laica, obligatoria e integral, ya que debe desarrollar capacidades intelectuales, físicas, emocionales, éticas, sociales y culturales.
La reforma estableció diversos enfoques fundamentales para la educación mexicana, como son los derechos humanos, la igualdad de género, la interculturalidad, el desarrollo sostenible, entre otros. La NEM representa un cambio de enfoque respecto a modelos educativos anteriores, porque busca una formación integral. Sus principales aportaciones son colocar al estudiante y su contexto en el centro del aprendizaje, promover la inclusión y la equidad educativa, valorar la diversidad cultural y lingüística, desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, formar ciudadanos comprometidos con la justicia social, la democracia y el bienestar colectivo. Por ello, la nueva escuela mexicana constituye actualmente el marco pedagógico que orienta la educación nacional y busca responder a los retos sociales, culturales y educativos del país. Para finalizar, considero que la asignatura Historia de la Educación en México es fundamental en mi formación como pedagoga, ya que me permite comprender cómo se ha construido el sistema educativo mexicano a lo largo del tiempo y cuáles han sido los factores sociales, políticos, económicos y culturales que han influido en su desarrollo. A través del estudio de esta materia he podido conocer diferentes etapas, corrientes pedagógicas, instituciones y personajes que contribuyeron a la formación de la educación en nuestro país, desde la época prehispánica en el video anterior hasta la nueva escuela mexicana. Este conocimiento me ayuda a entender que la educación no es un proceso estático, sino una construcción histórica que permite dar respuesta a las necesidades y desafíos de cada época. Asimismo, conocer la historia de la educación me permite analizar de manera crítica las problemáticas actuales del sistema educativo, valorar los avances alcanzados y reconocer los retos que aún existen en materia de equidad, inclusión y calidad educativa. Como futura pedagoga considero que comprender el pasado educativo de México es indispensable para participar de manera responsable en la construcción de propuestas que contribuyan al mejoramiento de la educación y por ende al desarrollo de una sociedad más justa, democrática e incluyente. La historia de la educación en México es un reflejo de su identidad y la lucha por la justicia social. Cada etapa ha construido un sistema diferente que avanza hacia la inclusión, hacia las pedagogías contemporáneas, y valorar este legado nos invita a participar activamente en el futuro educativo de nuestro país.